Entonces, la vez pasada estábamos revisando esta integral de línea. Importantísimo, la integral de línea es, usualmente eh, tenemos, usualmente no, la integral de línea está definida sobre una curva, y en este caso, no nos olvidemos que ds es el diferencial de longitud de arco, el cual, pues mejor, es igual a la magnitud de, importantísimo, bueno, integrales de línea, que suponer previamente lo siguiente para que me puedan entender ustedes, ¿no? Una curva es que la curva, y en este caso la tengo parametrizada mediante una función vectorial, y uno usualmente asume que los valores de t para esa función vectorial varían en un intervalo cerrado a b. Dicho eso, y si esa curva es suave, es decir, la derivada siempre existe y es un vector no nulo, entonces aquí tenemos que el diferencial de longitud de arco es igual a la magnitud de esa derivada por dt. No nos olvidemos que desde el punto de vista físico, la derivada de la posición indica velocidad, y la magnitud de la velocidad es rapidez. Es decir, esto lo podemos escribir como rapidez. Yo simplemente la escribo como una b. Bueno, obviamente esa b depende de t, ¿no? B de t de t. ¿Qué puedo por comodidad escribo como rapidez por dt? No, eso no, cuando escribo eso no quiere decir que esta rapidez es constante, simplemente para poder escribir rápido la fórmula, ¿no? Claro, no nos olvidemos que el cual, entonces, importantísimo, bueno, esa es digamos, la forma vectorial que nosotros escribimos la curva, pero usualmente estas formas vectoriales, yo digo que, y siempre insisto en eso, ¿no? Son muy importantes para hacer cálculos, en general para resolver asuntos de tipo teórico relacionado con curvas, pero ya desde el punto de vista práctico, uno lo que hace es parametrizar la curva, es decir, uno encuentra que esa curva tiene unas ecuaciones paramétricas. Si es en R2, encontramos entonces que los puntos de coordenadas X, en los puntos de coordenadas X y de la curva, en esos puntos, sus coordenadas dependen de T. Y nuevamente T está en un intervalo cerrado a B. Lo propio pueden establecer para cuando la curva está en el espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, y vuelvo, insisto, la razón de nosotros parametrizar las curvas o obtener su representación vectorial radica en el hecho de que estas curvas usualmente no representan funciones que son de X o funciones que son de Y. Es decir, las curvas no pasan o la prueba vertical o la prueba horizontal o la prueba vertical. Por ejemplo, aquí la circunferencia, que es el caso que estamos calculando aquí, estamos evaluando esta integral de línea de este campo escalar sobre esta curva. Un ejemplo típico de esto es que si esto representa la densidad, y esto sería diferencial de longitud de arco, pues esto me da masa, porque masa es diferencial de densidad, la densidad, a ver un momento, la densidad es igual a el diferencial de masa sobre diferencial de longitud de arco. Entonces, si despejamos de acá, diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de longitud de arco, luego integramos sobre la curva, y el diferencial de masa, pues me da la masa total, o la cantidad de masa total de la curva, cuando los valores de t se encuentran entre A y B. ¿Ok? Entonces eso puede representar esa integral. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Entonces, como les digo, por ejemplo, miren esta curva acá. Esto es una circunferencia, túpale, es una circunferencia, no me queda muy bien hecha, pero miren que esto no pasa ni la prueba vertical ni la prueba horizontal. Entonces, si despejo de allí, por ejemplo, y, me queda que y es igual a más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado.
da un valor de X, tengo dos valores de Y en general, ¿no? Luego eso no es función de X en general. Ni tampoco encuentro que los valores de X son funciones de Y. Es decir, esto no define función. Para obtener función, entonces parametrizo la curva. Es muy sencillo, en una circunferencia, sabemos, es de radio 1, X vale coseno de T, Y vale seno de T, T está entre 0 y 2pi. En este caso, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Acuérdense que R' con las ecuaciones paramétricas, como yo supongo, voy a detenerme aquí nuevamente esto porque tal vez la vez pasada lo hice un poco rápido y esto me gusta cacarearlo más de una vez. R de T tiene componentes X de T, Y de T. Entonces, la derivada de R de T, o la velocidad con que se mueve la partícula a lo largo de la curva, es igual a la derivada de sus componentes. Es decir, esto aquí sería X' de T, Y' de T, y ahorita entonces encontramos que la magnitud de esa derivada pues es igual, aquí voy a tratar de corregir tal vez un poco esto, a la raíz cuadrada de la derivada, la componente de la derivada del cuadrado, más la componente de la derivada de R en Y al cuadrado. Es esto. Perfecto. Entonces lo que hacemos aquí directo acá. Ya sabemos entonces que hacemos esto. La derivada de X con respecto a T es la derivada de coseno con respecto a T, que es menos seno de T al cuadrado. La derivada de Y con respecto a T es la derivada de seno de T con respecto a T, que es coseno de T y elevado al cuadrado. Esto entonces aquí le queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. ds es rapidez por dt, y como la rapidez, vale, aunque la partícula es constantemente 1, pues entonces me queda que el diferencial de longitud de arco es igual a dt. Bueno, ya no hay ningún problema, nos vamos y hacemos la integral. De acuerdo a la definición, entonces esto es igual a la integral, porque te varía entre 0 y 2pi, de 2 más x vale coseno al cuadrado de t, y vale seno de t por dt, y esta es toda la integral que nos queda. Y esta integral que nos queda aquí, pues es muy sencilla. La integral de 2 con respecto a t es 2t, más, aquí pues es muy sencillo, nosotros siempre hacemos u igual a coseno de t, y el diferencial de u en función de t me quedaría de igual a menos seno de t de t. Dicho eso, wow, dicho eso, entonces aquí debemos exponer menos la integral, disculpe, no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de una vez, vamos a hacerlo aquí así. Que es u al cuadrado, y seno de t de t, que es menos de u. Y la integral de esto, pues es igual a menos u al cubo sobre 3, y u vale coseno, entonces esto me quedaría coseno al cubo de t sobre 3, y obviamente esto evaluado entre 0 y 2pi. El primer término, en el primer término, cuando te varía entre 0 y 2pi, pues esto es límite superior 2pi menos 0, que es 2pi con 2, esto me daría 4pi menos un tercio de coseno al cubo, evaluando 2pi, coseno de 2pi es 1 al cubo, menos coseno de 0, que es 1, y elevado al cubo, que es 1, y por lo tanto, como ese término se me anula, únicamente me queda el primer término. Entonces, es decir, esta respuesta es 4pi. Ese es todo el resultado. ¿Alguna pregunta, mis jóvenes? No, señor. Listos. Bueno, el
El segundo tema, entonces, ojo por favor que aquí estamos hablando entonces de la integral de línea de un campo escalar. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros estábamos viendo estábamos calculando, por ejemplo, la cantidad de trabajo que, mejor vamos a hablar del que más, a veces se familiariza uno un poquito más aquí con esto, es cuando hablamos de la cantidad de flujo que sale de un dominio o de una región en el plano XY que es cerrada y acotada, limitada por una curva, que es cerrada, simple, suave a trozos, y esa región D es una región sin huecos. Es decir, es una región simplemente conexa. Entonces, pues, evidentemente yo necesito calcular la cantidad del flujo que sale, si aquí entro, si nosotros conocemos que pues, este objeto se ubica dentro de un fluido que tiene un campo de velocidades B, obviamente ese campo de velocidad en sus componentes X y Y dependen también de X y Y. Y aquí quedaría Q de X y Y, que sería la segunda componente del campo vectorial. Entonces yo necesito calcular eso. Entonces, para yo saber cuánto sale en dirección normal, eso ya lo vimos. Entonces la cantidad de flujo que sale de la región, lo podemos mirar como la integral de línea sobre la curva, y entonces aquí me aparece F, la componente del campo de velocidades, del flujo del fluido en dirección normal a la curva, y eso se multiplica por unidad de longitud de arco. Entonces, en este caso, pues, un primer asunto que ya sabemos cómo resolver es cómo encontrar, dada una curva, cómo encontrar el vector normal a la curva. Y pues en este caso estoy haciendo la integral de, de esta componente del campo de velocidad del flujo del fluido a lo largo de la curva. Bueno, pues esto primero que todo, pues es un problema que ya hemos visto, pero pues que no ahondamos en su momento en cómo calcular esto. Bueno, el segundo problema es que si yo supongo que aquí en cada punto, bueno, estoy suponiendo que la curva es entonces yo puedo aquí encontrar en cada punto también el vector tangente. Acuérdense que me estoy moviendo en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Sentido contrario, ¿no? De aquí este vectorcito me quedaría por acá el tangente y listo. Entonces, para yo calcular la cantidad que ejerce un trabajo F, obviamente también con componentes P y Q, a lo largo de la curva, pues entonces yo calculo la integral de la componente de la fuerza, pero ahorita en dirección tangencial a la curva. Ojo, normal es a través de. A través de. Y tangencial es a lo largo de. Es decir, el flujo del fluido, para yo hacer la cantidad de flujo que está en la región, tengo que mirarlo cuánto pasa de ese flujo de ese fluido a través de la curva. Y para calcular el trabajo que ejerce una fuerza para mover la partícula a lo largo de esta curva en dirección positiva, pues lo hago a lo largo de la curva. Eso es entonces para que ustedes siempre preserven esta intuición de estos dos temas. Pues bien, entonces esto, yo sé que, o nosotros sabemos mejor que el campo de velocidades y el campo de fuerza, pues son campos vectoriales. El vector normal y el vector tangente son funciones vectoriales. Ojo, pilas, son funciones vectoriales. En últimas, estas dos funciones, así una sea vectorial o otra, un campo vectorial y otra sea una función vectorial, pues estoy haciendo es el producto punto de vectores, y producto punto de vectores pues me da un escalar. Es decir,
el integrando en ambos casos aquí es el integral de un campo escalar. Pero bueno, la pregunta es cómo calcular esa forma de una manera mucho más eficiente. Y es lo que entonces está relacionado con el tema de ¿qué? El tema de la integral de línea de un campo vectorial. Esto pues obviamente la idea es no utilizar estas fórmulas vectoriales para calcular estos flujos y estos trabajos porque pues es muy complicado. Entonces el truco consiste en tomar estas fórmulas que están representadas, se me fue la mano, que están representadas en forma vectorial y pasarlas a lo que nosotros todos los mortales sabemos hacer, ¿sí? Que es tratar de representar esa forma vectorial en una forma diferencial y que me permita pues hacer esos cálculos de una manera eficiente. Entonces, para eso, pues lo primero que nosotros nos acordamos, vamos a calcular, vamos a trabajar, vamos a hacerlo primero con el problema del trabajo. Entonces resulta que voy a suponer, disculpen, y esto va a valer tanto para R2 como para R3, pero por ahorita vamos a hacerlo en R2. Primero que todo, pues nosotros sabemos, o mejor no sabemos, no, estoy asumiendo yo, que el campo vectorial P es en dos variables, X y que por simplicidad, para no estar escribiendo todo eso, yo lo represento como F igual, o también lo podría poner ver, a ver, P es la componente en la dirección en Y o en X del campo, Q es la componente del campo en dirección de Y también lo podemos representar en forma vectorial, así, P, Q, como quieran. Entonces, la idea es muy sencilla. Nosotros sabemos, ya lo hemos visto, que el vector tangente es igual a velocidad sobre rapidez. Segundo, sabemos también que el diferencial de longitud de arco es igual a rapidez por diferencial de tiempo. Esto quiere decir entonces que cuando hago el producto de t con el diferencial de longitud de arco, esto es igual a velocidad sobre rapidez por dt. Como yo estoy suponiendo que la curva es simple, entonces en este caso puedo simplificar porque la rapidez, el vector tangente es no nulo. Es decir, la velocidad es no nula. Y si la velocidad es nula, la rapidez es no nula. Entonces puedo simplificar rapidez acá. Y esto me queda que es igual a velocidad por dt. Entonces TDS es igual a eso. Pero bueno, no solo eso. Podemos obtener otra simplificación de esta formulita. Resulta que, como tengo una función en dos variables y ya la tengo parametrizada mi curva, ya lo he dicho acá, me tengo esta parametrización a mi curva mediante estas ecuaciones paramétricas. Entonces aquí voy a tener entonces que velocidad es igual, ¿vale? Es igual a R' de t de t. Y esto es simplemente el diferencial de R. Porque R depende de t. Y si R depende de t, el diferencial de R es igual a R' de t de t. Por otro lado, todas las notaciones vectoriales. Ahorita vamos a ver el campo de la notación, a la notación diferencial. Y aparece aquí. Resulta, ahora sí pongo, eso lo vimos aquí previamente, ¿sí? Tal vez sería más oportuno que yo me trasteara toda esta notación de acá para allá. Voy a copiarla y voy a pegarla acá.
pegarla acá. Entonces resulta, jóvenes, que si esto es así, entonces estas son las ecuaciones, esta es la ecuación, esta es la representación mejor vectorial de la curva. ¿Ok? Esta es su derivada. Por lo tanto, ¿sí? R' de t, voy a hacer ese calculito aquí a un ladito, R' de t, estoy multiplicando el diferencial de tiempo, es un escalar, y la derivada de r con respecto a t es un vector. Y cuando yo multiplico un escalar por un vector, pues multiplico simplemente componente a componente, el escalar por las componentes del vector, valga la redundancia. Entonces esto me quedaría aquí como x' de t, y aquí me quedaría y' de t. Como previamente yo he dicho que en mi curva x depende de t y y depende de t, entonces de aquí me queda que dx es igual a x' de t, y adicionalmente que el diferencial de y es igual a la derivada de y con respecto a t por dt. Si eso es así, entonces esto que está aquí lo podemos escribir como el vector de los diferenciales de x y de y. Por lo tanto, de esta manera, aquí pues entonces ya tenemos la tercera formulita relacionada con los diferenciales. Este es para, vuelvo, insisto, esto es para la notación vectorial, ¿correcto? Entonces ahorita voy a hacer lo propio para las diferenciales. Entonces, ya sabemos entonces que, voy a continuar acá. Sabemos que el vector tangente unitario por ds es igual a la derivada de t con respecto a t, valga la derivada de r con respecto a t por el diferencial de tiempo, y nosotros acabamos de establecer que esto es igual a de x de y. Y esa es la representación del vector tangente unitario por diferencial de longitud de arco, pero en la notación diferencial. Y entonces, es el que esta notación es la que nos va a permitir dar este salto que yo decía aquí. Esto es muy bueno para propósitos teóricos. Esto es para teóricos. Y aquí lo que nos están pidiendo no es que hagamos cálculos teóricos, sino que hagamos cálculos. Es decir, esto es una cosa ya práctica. Es el cálculo de la cantidad de trabajo. Entonces, yo no utilizo la fórmula vectorial para calcular el trabajo, sino la fórmula diferencial, y la razón es fundamental. Si ustedes no hacen, de todas formas, recurren directamente a la fórmula diferencial para calcular el trabajo, es decir, no se van de aquí hasta acá, entonces le toca hacer doble trabajo, porque a usted le toca ir para el cálculo del trabajo pasaría a la forma vectorial, y después cuando usted medió todo ese proceso, realmente lo que usted está pasando es a la forma ¿qué? Diferencial, entonces no pierdan el tiempo, se van directico a las fórmulas diferenciales. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, yo tengo que calcular esto que está aquí, es lo que yo tengo que calcular. Entonces, lo único que me falta para poder hacer eso, voy a pegarlo acá, es encontrar el producto del vector, el producto punto del vector f con el vector tangente unitario por ds. Entonces, eso es el siguiente paso. Entonces, me voy acá, mi vector f, hago el producto del vector fuerza con el vector tangente unitario multiplicado por ds. Reemplazo,
Sabemos que P, F tiene componentes, P, Q, y T de S ahorita es tangente unitario por diferencial de longitud de arco en forma diferencial es dx por dy. Y cuando hacemos este productico, punto, esto entonces me queda como P de X más Q de Y. Maravilla. Ya estamos listos. Entonces podemos decir sin ningún problema entonces que esta integral ahorita la podemos escribir como la integral de línea sobre la curva cerrada C. Bueno, eso puede ser hasta abierto, no importa. Por ahorita estoy haciendo para ese caso. Y aquí me quedaría P de X más Q de Y. Y ahí, jóvenes, ya estamos listos para entonces hacer el cálculo de nuestra integral de línea. ¿Alguna pregunta? Forma vectorial, forma diferencial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Dana no tiene ninguna pregunta. ¿Qué es la niña? La niña Dana. No, profe, por mi parte no. Vamos a mirar aquí rápidamente un ejemplito. A ver, carachas, ¿dónde se me quedó este muchacho? Está más abajo, ¿cierto? Me perdí. Ok, estamos acá. Entonces vamos a resolver este problema. Vamos a calcular esta integral de línea de este campo. Esto es lo que llama la integral de línea de un campo vectorial. Entonces vamos a calcular eso. Muy bien. En este caso, obsérvese que aquí ya no voy a estar en R2, pero es la misma historia. ¿Qué pasaría si yo estoy en R3? ¿Cuál sería la fórmula del trabajo sin tener que repetir todo eso que está allá? ¿Cómo calcularíamos la integral de línea y el trabajo? La integral de línea. R de X más Q de Y más R de Z. Exactamente. Eso sería, ese es en R2. En R3 entonces sería esto. ¿Sí? Así. Oh, no se olviden, por favor, no se olviden que esta es la notación de los matemáticos, pero los físicos y los ingenieros, ellos les gusta poner es aquí F punto dr. Y muchos textos de cálculo también, ¿no? Entonces, esto es igual a la integral sobre la curva de P de X más Q de Y más R de Z. Y no se olviden que cuando estamos haciendo esta integral, lo que estamos es calculando trabajo. Bueno, hay otras definiciones, pero por ahorita la que más me interesa es. Entonces, dicho esto, aquí en este campo vectorial que tenemos acá, esta sería la componente, su componente en X, su componente en y esta sería su componente en Z. La curva ya está parametrizada, entonces a mí pero a mí no me interesa lo vectorial. Acuérdense que lo vectorial es importante, pero para hacer cálculos teóricos, ¿no? Que llegue un compañero de ustedes. Entonces, lo que yo no utilizo es la representación vectorial de la curva, sino la representación paramétrica, porque yo quiero hacer cálculos. Entonces, yo lo primero que hago es obtener la representación paramétrica de la curva. Entonces, en ese caso, X vale T, Y vale T al cuadrado, Z vale T al cubo, y nos está diciendo el problema que los valores de T están en el intervalo cerrado 0,1. ¿Listos? Entonces, yo no me voy a poner, si ustedes se ponen a hacer, vuelvo, insisto, si ustedes se van con la forma vectorial, obtienen el vector velocidad, ¿sí?
después multiplican por dt y hacen todo esto, van a volver a llegar a esta fórmula. No pierdan el tiempo. Lo que les estoy diciendo es pasen directo de acá hasta acá. Y si no lo hacen, pues les va a tocar, discúlpenme la expresión, les va a tocar repetir esta miserable historia. Es pérdida de tiempo. ¿Quedó eso claro? Valeria, ¿le quedó claro eso? Sí, señor profe. A nosotros no nos gusta perder el tiempo, ¿cierto? Eso le pasa a Valeria cuando le aparecen pretendientes. Ella pone serio y le dice, no quiero perder el tiempo con usted. No pierde el tiempo, ¿no? Así que, como Valeria tiene claro cuando dice eso, espero que todos tengan claro este tema que le estoy hablando acá, ¿ok? Muy bien, entonces yo voy a calcular el trabajo, por ejemplo, en este caso, que ejerce esa fuerza F para mover la partícula, por ejemplo, voy a especular aquí. Esto sería, entonces, está moviendo la partícula, esa fuerza entre el punto R de 0 y R de 1. Yo no sé, obsérvese que las componentes de las ecuaciones paramétricas son no lineales, lo quiere decir que como son no lineales, esto no es una línea. Es decir, eso, por ejemplo, podría ser esto. Estoy especulando. Lo que sí es cierto es que me estoy moviendo desde la posición inicial R de 0 hasta la posición final, que es R de 1. Y en cada uno de estos puntos de la partícula va a estar actuando ese campo de fuerza, ¿no? Recuerden que esta posición aquí es R de T, ¿no? Entonces aquí lo que estoy encontrando es la fuerza en R de T. Entonces si ustedes se ponen a hacer todo eso allá, estás perdiendo tiempo. Y después encuentro la componente escalar de esa fuerza en dirección del vector tangente unitario. En dirección del, bueno, eso es una redundancia, ¿no? Cuando uno dice en dirección de un vector es porque está implícitamente asumiendo que el vector es unitario, ¿sí? Entonces uno en dirección, porque acuérdense que un vector tiene magnitud y dirección, pero cuando usted dice en dirección y se olvida de mencionar la magnitud, pues porque está asumiendo que el vector es unitario. Entonces, lo correcto leer esto, entonces encuentro la componente de la dirección del vector tangente, ¿sí? Y los únicos vectores que tienen dirección son los unitarios, por lo tanto estoy hablando de que T es un vector, implícitamente que T es un vector tangente unitario. En fin, ya sabemos entonces, a nosotros nos están pidiendo, mire la anotación, lo que yo le digo, los libros, ¿sí? A eso ahí si yo quisiera saber, entonces estoy calculando el trabajo que ejerce esa fuerza para mover la partícula entre los puntos R de 0 y R de 1. Esa curva no es cerrada, el punto inicial es diferente del punto final, y esto sería F, la componente de F, en la dirección del vector de R. Entonces aquí esto lo podemos mirar, ya lo miramos que era la integral sobre la curva, aquí me quedaría P de X más Q de Y más R de Z. Muy bien, identificamos ya en nuestro campo vectorial cuánto vale cada una de las componentes en cada una de las direcciones para ese vector F. Dirección de X, la componente es P, que es 8 cuadrado Y, Z de X. La componente en Y es 5Z, aquí por de Y, más R, que es la tercera componente del campo en dirección de Z, que sería menos 4 XY de Z. Mire ya todo el tiempo que ganamos. Cuando yo di este salto de aquí hasta acá, lo que hice fue suprimir todos estos cálculos. Todos estos cálculos me los quité encima. Todo esto me lo quité encima. Una maravilla. Entonces ahorita la cosa es, observe que siempre estoy trabajando en forma paramétrica y en forma diferencial. Entonces aquí hasta el momento estoy convirtiendo la ecuación, la integral de línea del campo vectorial a su forma, la estoy convirtiendo a su forma diferencial. Y ahorita para calcular esa integral de línea a lo largo de ese campo, pues parametrizo la curva, que es lo que yo previamente hice acá. Muy bien, vámonos entonces. Esto es muy fácil, es la integral entre 8 X, pero X a lo largo, X, Y, Z a lo largo de la curva,
asume estos valores que hemos indicado o se han indicado previamente mejor acá. A lo largo de la curva, porque estos valores de X están, cuando yo hablo de este X es sobre la curva X vale esto. Este Y es sobre un punto de la curva, que vale esto. Y este Z sobre un punto de la curva, que vale esto. Entonces, así no reemplazar, 8. X vale, entonces, voy a hacerlo despaciecito. Entonces, aquí voy a poner aquí entonces, T cuadrado, Y que vale, T al cuadrado, Z que vale T al cubo, caramba, T al cubo, dx, si x vale de t, entonces dx es igual a a dt. Entonces voy a poner aquí, yo podría poner aquí dt, ¿no? Pero como va a aparecer un dt también aquí cuando encuentre el diferencial de y, me aparece otro dt cuando encuentre el diferencial de z, entonces ese dt lo dejo por fuera, entonces mejor me pongo aquí un delimitador. Aquí pongo uno por el diferencial de x, más 5z, z vale t al cubo, el diferencial de y que sería 2t por dt, que lo dejo para ponerlo por fuera, como factor común, menos 4 por x vale t, por y que vale t al cuadrado, por el diferencial de z, que sería, disculpen, me va a tocar con esto un poquito acá para que todo quede perfecto. Muy bien. Por el diferencial de z, que entonces sería 3t cuadrado por dt, y ese dt que aparece como factor común de cada uno de esos términos lo pongo acá afuera. El resto pues hacer, se me olvida algo, t varía, la variación de t para la integral es entre 0 y 1. Entonces esto me queda como la integral entre 0 y 1 de 8, entonces aquí me quedaría 3 más 2, 5 más 2, 7, 8t a la 7. Me revisa Dana, por favor, que todo me quede bien. Más 5 por 2, 10t a la 4, menos 4 por 3, aquí sería 12, esto sería t a la 5, ¿no? Dana, Sí, sí, señor. todo bien, ¿cierto? Me pega el grito, ¿no? Pero sin regañarme mucho. Sí, sí, gracias, estoy. Bueno, esa integral es facilísima, ¿no? Y evaluar entre 0 y 1 es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, t a la 7. ¿Cuál es la integral de t a la 7? T a la 8 sobre 8, ¿cierto? Y eso evaluado entre 0 y 1, pues me da un octavo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué carajo? Nadie dijo nada, pero entonces. T a la 8 sobre 8 más 10 t a la 5 sobre 5. Ay, carajo. Esto me queda todo raro. Venga, le pongo aquí como una crucecita de multiplicación. Menos. Disculpe, señor, un momentico. Sí, señor. Pues que nos proponga como algún plan, algún proyecto que puedan desarrollar los muchachos ahí, pero con el sector externo, ¿no? Es que como que tiene más pues, esa cosa de la empresa, ¿no? Que pudiera pensar, pero desde la maestría en matemáticas, ¿no? Sí, ahí esos comentarios son con fundamentos comentarios, cómo construir esas propuestas. Nosotros tenemos un par, pero como que nos estamos interesados en por lo menos unas 2 más. No sé usted qué pueda pensar. Listo, muchas gracias. Chao, pues. Bueno, disculpen, se volvió a apagar el teléfono. Ya lo puse en modo avión. 12 por
Aquí quedaría t a la 6 sobre 6, esto evalúa entre 0 y 1. Muy bien, esto me quedaría, en el primer caso me quedaría t a la 8 evaluado entre 0 y 1, eso me da 1. El otro 10 quintos es 2, y t a la 5 evaluado entre 0 y 1, pues es 1, entonces esto me da 2. Menos, aquí es un más, ¿no? Más 2. Menos 12 dividido entre 6, me queda 3. Y t a la sexta evalúa entre 0 y 1, pues es 1. Entonces ahí está la respuesta. La respuesta es ¿cuánto? 0, ¿cierto? Dana, ¿está bien? No, sí, sí, señor. Es decir, no hay trabajo, ¿no? Esa es entonces la realidad en este caso. Bueno, este trabajito es el que está aquí. Hay unos teoremas que hay que tener en cuenta, que es que independientes de parametrizaciones, si yo reparametrizo la curva, el trabajo es el mismo, ¿no? Eso es importante, porque recuerde que esta integral puede representa trabajo, ¿no? Entonces, independiente de reparametrizaciones, si usted cambia la parametrización de la curva, no se preocupe, el trabajo le sigue dando lo mismo. Pero si cambia, el sentido sí cambia, ¿no? Entonces, si la parametrización no cambia, no preserva la orientación, es decir, la orientación la hace en sentido contrario, pues entonces el trabajo sí cambia, ¿no? Entonces sería menos, porque la dirección contraria, ¿no? Muy bien. Este no es tan importante. El teorema importante aquí es el teorema fundamental de la integral de línea. Esto cuando estemos revisando lo que son campos conservativos, esto va a ser fundamental. Y es una gran ventaja, ¿no? Si yo tengo un campo vectorial gradiente, es decir, si f es un campo vectorial gradiente, lo que está diciendo este resultado, f es un campo escalar y encuentro su ¿qué? Su gradiente, que es este que está aquí. Si hago la integral de ese campo vectorial gradiente a lo largo de la curva, ¿sí? Entonces, eso va a ser igual al campo escalar evaluado en el punto final de la curva menos f evaluado en el punto inicial. Esto es muy concurrente. Si ustedes se acuerdan con el primer teorema de la integral, ¿no? La integral entre a y b de f' de x de x. La integral anula la derivada, y entonces esto es igual a la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. ¿Cuál es el lío? O cuál es el entendimiento de aquí? Acuérdense que la curva se está moviendo entre dos puntos, ¿no? Suponiendo que esta es mi curva. La curva la tengo parametrizada mediante una función vectorial r de t, donde los valores de t se encuentran entre a y b. Cuando t vale a, entonces tengo la posición inicial. Y cuando t vale b, tengo la posición final. Entonces, yo lo que estoy haciendo en esta integral es la integral del gradiente de f. Es decir, en cada uno de estos punticos yo encuentro el gradiente de f. ¿Mm? Puede ser esto, puede ser esto. Acuérdense que el gradiente viene de una derivada. Y la integral de la derivada es igual a la función evaluada en el punto final menos f evaluada en el punto inicial. Mire, este es el punto final. Este es el punto final de la región de integración y este es el punto, es al contrario, disculpe, estoy pensando en otra historia aquí. Punto inicial y este que está acá es punto final. ¿Ok? Porque la curva es la región de integración, que es esta que yo les estoy dibujando acá. Esta es la curva, la región de integración. Y en la región de integración, vuelvo, insisto, punto inicial, punto final. En esta integral que estoy haciendo aquí, la derivada,
estoy haciendo la integral sobre la derivada en el intervalo cerrado B, donde este es el punto inicial de la región de integración y este es el punto final de la región de integración. Esa es la interpretación intuitiva de este asunto. Probar eso es muy sencillo. Es muy sencillo. Venga, yo hago la derivada, la fórmula, la idea acá. Yo tengo que calcular la integral a lo largo de la curva de el gradiente de f por dr. Esto por definición va a hacerlo en forma vectorial, la integral entre a y b de el gradiente de f evaluado en r de t punto dr es r' de t y de t. Por otro lado, cuando yo estoy calculando, yo puedo tener f evaluado en los puntos de la curva. Recuerden que f es un campo escalar. El campo escalar lo evalúa sobre el punto de las curvas. Y si yo hago la derivada de esto con respecto a t, aquí tengo la derivada de una composición, que es igual a la derivada, f es la función externa y r es la función interna. El campo escalar f es la función externa y la función vectorial r de t es la interna. Entonces, la derivada de la externa de f, ese es el gradiente de f, evaluado en r de t, multiplicado por la derivada de la función interna. Pongo punto, este punto aquí lo tenemos que entender como producto punto, porque el gradiente de f es un vector y r' es un vector. Eso hace entonces que en ese caso esté haciendo es un producto punto de vectores. Entonces, esto que está aquí realmente es esta derivada. Luego reemplazo. Esto es igual a la integral entre a y b de la derivada con respecto a t de f de r de t por dt. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. El campo escalar f, voy a ponerlo en general, va a ponerlo de Rn, no hay ningún problema. De Rn a R, porque es una función de valor vectorial, de variable vectorial y de valor real. Y yo estoy evaluando este campo escalar en valores de la función vectorial, pues en ese caso mi función vectorial es una función de valor real, acuérdense que está definida de un intervalo de los reales y toma valores en Rn. Y entonces ahora pego las dos cosas, ¿sí? Porque yo supongo que la imagen de R está contenida en el dominio de F, es decir, yo puedo hacer esa composición. Entonces, esto lo que hace entonces, mis estimados jóvenes, es yo tomo aquí el T, aquí tengo la imagen de T, que es R de T, y evalúo a F, obviamente aquí me voy con esta función, y de aquí a acá me voy a evaluar mi campo escalar F en R de T. Hago esa construcción. Hago esa construcción para indicarles, mis estimados jóvenes, que esta función que está aquí arriba, esta que está aquí arriba, que se denota como F compuesto R de T, es una función. Esa composición es una función de variable real y de valor real. Ahí está. Por lo tanto, yo digo todo eso para que entonces entiendan que aquí, como esta es una función de variable y de valor real, aquí puedo utilizar el primera
teorema fundamental del cálculo, el cual dice que la integral anula la derivada, es decir, esta integral anula esta derivada y me queda entonces f, la función escalar, que en este caso es f de r de t, y es evaluada entre a y b. Por lo tanto, esto va a ser igual a f de r de b, es decir, f evaluado en la posición final de la curva menos el campo escalar f evaluado en r de a, que es la posición inicial de la curva. Ese teorema es muy, muy valiosísimo, se llama el teorema. Obviamente aquí estoy aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, pero como esto proviene de una integral de línea, entonces se llama por esa razón como el teorema fundamental de la integral de línea. Teorema fundamental de la integral de línea. Este teoremita va a tener unas aplicaciones importantísimas, entre ellas para establecer el principio de la conservación de la conservación de la cantidad de la energía. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Y vamos a ver que esto tiene muchas aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si F es un campo vectorial conservativo, y voy a poner esa aplicación de una vez, ¿sí? Va a poner aquí aplicación. Vamos a ponerla mejor con un colorcito distinto, porque esto es fundamental. Aplicación. Muy bien. Y es la siguiente. Si F, vamos a decir, vamos a ponerlo aquí así mejor. F es un campo vectorial conservativo. Yo usualmente por pereza digo campo vectorial. El campo vectorial es campo vectorial conservativo. Si el campo vectorial es conservativo, esto significa, ya tenemos una definición de esto, quiere decir que existe un campo escalar F tal que F es el gradiente, un campo escalar gradiente, lo que estoy diciendo ahí. Y si F es un campo vectorial gradiente, ¿sí? Ojo, voy a hacer tal vez ese comentario aquí para que a veces entiendan la terminología que yo utilizo. Esto quiere decir que F, si F es conservativo, quiere decir que F es un campo vectorial gradiente. Campo vectorial gradiente. Y si un campo vectorial es gradiente, entonces existe un campo escalar F. Túpale, aquí cometí un error. Campo escalar F, tal que F es igual al gradiente de F. Una buena pregunta es cómo encontrar ese campo escalar, y eso lo vamos a explicar posteriormente. Por ahorita quedémonos aquí simplemente dentro de lo teórico. Entonces, si un campo vectorial es gradiente, entonces la integral de F a lo largo de la curva lo voy a poder escribir como la integral a lo largo de la curva de el gradiente de F punto dr. Pero como ya aplicamos en este momento, este
el teorema fundamental de la integral de línea, entonces esta integral se me convierte, por ser el campo conservativo, en f evaluado en la punto final menos f evaluado inicial. Una cosa importante aquí, cuando un campo es conservativo, el campo escalar f se llama el potencial del campo vectorial. Entonces, según esa definición y aplicando el teorema fundamental de la integral de línea, esto es igual al potencial a f evaluado en el punto final de la curva. Esto es lo que se llama el potencial final, menos f evaluado en el punto inicial de la curva. Y entonces esto es lo que se llama potencial final menos potencial inicial. Y un comentario adicional de las aplicaciones. Si además C, voy a ponerlo acá para que todo me quede como en la misma línea. Si además C es una curva cerrada, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si es una curva cerrada? ¿Qué quiere decir que la curva es cerrada? John, ¿qué quiere decir que la curva es cerrada? John. Que es acotada. Cerrada. La curva es cerrada. Alguien. Dana. Valeria. ¿Qué quiere decir que la curva es cerrada? Cerrada significa que se puede, pues no sé si se puede decir que se puede parametrizar. Cerrada quiere decir que el punto final, el punto inicial es igual al punto final. ¿Sí? Tranquilo que esto es una pregunta que es refrescando aquí conceptos. El punto inicial es igual al punto final, por ejemplo, como una circunferencia, ¿no? O por ejemplo esto. ¿Sí? Úpale, no me pegó tan bien. Entonces se pegan acá, ¿no? Entonces yo partí de dónde? Este es mi punto de partida. Recuerden que RDA es como el punto inicial o punto de partida. Y yo supongamos me empiezo a mover aquí, y este es mi punto de llegada. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mi punto de partida es igual a mi punto de llegada. ¿Listo? Y si eso es así, entonces, ¿qué pasa? La integral, primero que todo, la curva se vuelve cerrada. Y la integral del campo conservativo a lo largo de la curva, ¿cuánto me da? Si R de A es igual a R de B, Podríamos decir que da 0. da 0. Esos dos resultados son fundamentales. Si un campo, ese resultado que está ahí es fundamental. Si F es un campo vectorial conservativo, entonces la integral de línea del campo vectorial a lo largo de cualquier curva cerrada es 0. Es un resultado importantísimo. Esto vamos a mirar después una aplicación muy importante. ¿Alguna pregunta, mis jóvenes? Bueno, igualmente tenemos una propiedad final, la integral de línea. Si yo parto la curva, sea simple o no, si la parto en diferentes trozos, entonces la integral, y sé la unión de esos diferentes trozos. Entonces, para calcular la integral de f, simplemente calculo la integral de f a lo largo de esa curva. Entonces, calculo la integral del campo vectorial a cada uno de los trozos que conforman la curva y después sumo. Y de esa manera obtengo la integral de f a lo largo de la curva cerrada. ¿Listos, jóvenes? Bueno, mire, que este problema es muy sencillo. Mire, este problemita es el ejemplo típico de lo que yo acabo de decir. Muy bien, mis jóvenes, ¿cuánto daría esta integral acá? Vamos a pegar eso acá. Vamos a pegar esto acá.
Muy bien, excelente. Tengo que calcular la integral del gradiente de f, y me dan el campo escalar, y si es cualquier trayectoria. Ojo, mire que estos resultados son independientes de trayectorias, ¿no? Esa es otra historia bien bonita, ¿no? Independiente de la trayectoria, si el campo es conservativo, es la otra interpretación, si este es el punto inicial y este es el punto final, independiente de la trayectoria que conecte. Ay, caramba. Independiente de la trayectoria que conecte el punto de partida con el punto de llegada, esta es una curva, esta es otra curva, siempre esta integral de ese campo vectorial conservativo va a ser igual al potencial final menos el potencial inicial. Eso es independiente. Eso es independiente de curvas, ¿no? De trayectorias que conecten, vuelvo, insisto, el punto de partida y el punto de llegada, o el punto inicial o el punto final, ¿no? Entonces, mira, aquí evalúe la integral del gradiente de f, me dan el campo f, el campo escalar f, y si es cualquier trayectoria que conecte a este punto, este es el punto inicial o de partida, con este punto que es el punto de final o de llegada. Entonces, la integral de línea, obsérvese que esa curva no es cerrada, ¿no? Porque el punto inicial es diferente del punto final de R. Según nuestra definición, esto es igual a f evaluado en el punto final o de llegada, que es 2, 1, menos 1, menos f evaluada en el punto inicial o de partida, como le quieran decir. F evaluado en el punto de llegada, ¿cuánto me da? Coseno de 2pi más seno, tal vez me faltó una componente adicional ahí cuando copié el problema. No, solo tiene solo tiene solo tiene seno de y. Tal vez falta una variable ahí, pero bueno. ¿Y cuánto vale? Y vale 1. Entonces esto daría más seno de pi menos coseno de pi más seno de y, pi y, que sería pi medios. Muy bien. Seno de pi, ¿cuánto daría? 0, ¿no? Seno de pi da 0. Y seno de pi medios da 1. ¿Correcto? Sí, señor. Entonces esto sería coseno de 2pi menos coseno de pi más 1. Coseno de 2pi, esto es 0, y me daría menos coseno de pi más 1. Bueno, esto ya aquí sí tocaría pues obtener una aproximación de ese número, o lo hacen con el teorema de Taylor o lo hacen con una calculadora. Y eso es todo. Coseno de 2pi no era 1. Es uno, ¿Cómo? coseno de Coseno de 2pi da ¿cuánto? 1. Coseno de 2pi coseno de 2pi da 1, ¿no? Estoy Sí, pensando profe. es en seno, ¿no? Este me da 1, es 1, ¿no? Menos coseno de, estaba confundiendo estaba pensando era en seno, ¿no? Listo. Bueno, eso, vuelvo, insisto, eso ya el resto lo pueden hacer ustedes ¿con una qué? Con una calculadora. ¿Alguna pregunta, mis jóvenes? Entonces, esa es la manera, entonces, todo lo que tenemos que hacer. Mira, aquí está este ejemplo. Evalúe la integral de línea de f, del campo vectorial f dada la curva que está allí. Ayuda, pruebe que f es conservativo. Ah, carajo, todavía no tenemos cómo probar que un campo vectorial es conservativo, ¿cierto? No tenemos todavía cómo. Pero bueno, ayuda.
yo diría que la ayuda aquí no es pruebe que F es convertido. Ayuda. ¿Cuál es la ayuda? F es qué. F es qué. F es Conservativo. F es conservativo. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Ok. Copiar. Voy a darle las indicaciones para que resuelvan ese problema. Ah, carajo. No me copió lo que yo quería. Espera un momentico. Take a screenshot. Y túpale, por Dios. Días que uno viene con la brutalidad alborotada. Tiene su derecho, ¿no? Ok. Vamos a pegar esto acá. Ese es el problema. Ese es el campo vectorial. Y dicen que el campo vectorial es ¿qué? Entonces, lo que yo sé es que F es un campo vectorial conservativo. Si eso es así, quiere decir que F es un campo vectorial gradiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea gradiente? Que F es un campo vectorial gradiente. ¿Que existe qué? ¿Que existe qué? Samuel. ¿Existe qué? Samuel. Samuel. ¿Samuel no está en clase? ¿Qué pasó con Samuel? Acaba de escribir por el chat. Pues usted tiene teléfono. Tiene John Danilo. Si es un campo vectorial gradiente, ¿qué quiere decir eso? John Danilo. Tampoco está en clase. Valeria, ¿qué quiere decir que el campo vectorial sea gradiente? Valeria. Sí, profe, que existe un campo escalar. Un campo escalar F, tal que F es igual a el gradiente de F, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, miremos las cosas en perspectiva. Esto de manera equivalente, no nos olvidemos, estamos con un campo vectorial en R3, quiere decir que F tiene componentes P, Q, R. Y este señor, el gradiente, como ese F es el gradiente, entonces es el vector de las derivadas parciales. Parcial de F con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y utilizo la igualdad de vectores y entonces me queda que la parcial de F con respecto a X es igual a P, que la parcial de F con respecto a Y es igual a Q y que la deriva parcial de F con respecto a Z es igual a R. Y bueno, lo que ustedes a continuación pues tienen es que integrar ahí en cada una de esas ecuaciones y encontrar entonces el campo escalar F. Y cuando lo encuentren, pues como el campo es conservativo, esto va a ser igual al potencial final menos el potencial inicial. El potencial inicial obtienen a F evaluando en el punto inicial de la curva. Bueno, nos toman la curva y la evalúan en 0. El punto inicial es R de 0 y el punto final es R de 1. Listo, hacen eso y se acabó. Bueno, el problema es aquí cómo encontrar resolver este problemita, ¿no? Para este caso, pues tienen que resolver el problema. En este caso tienen que resolver el problema de que la deriva parcial de F con respecto a X es igual a 2X al cubo Y a la 4 más X, que la parcial de F con respecto a Y es 2X a la 4 a la cuarta por Y al cubo más Y.
Tal vez cometí yo un error porque el campo escalar es en dos variables, pero aquí la cosa se puede arreglar. Entonces vamos a quitar este señor de acá. Me había fijado en que estamos trabajando en dos variables. Bueno, tal vez aquí el problemita es más fácil de resolver. Tal vez por ilustración vamos a resolver lo que ahora son las 9:19. Entonces, ahí está. Ok, vamos a hacer un poquito carpintería que no me gusta, cosa que no me gusta. Bueno, no se olviden que F, yo no lo pongo, pero F, P y Q dependen de X y Y. Entonces, al integrar, por ejemplo, la primera ecuación, pueden hacer con cualquiera de las dos, al integrar la primera ecuación con respecto a X, pues esto me da F, ¿sí? La integral de F de X, la integral de la parcial de F con respecto a X, acuérdense que Y es constante, ¿no? Entonces me da que es igual, integro con respecto a X, Y es constante, entonces me queda 2x al cubo, ya la cuarta, 2 cuartos es un medio, entonces aquí me queda un medio de x a la cuarta, y a la cuarta, más x al cuadrado sobre 2. Tengamos en cuenta porque, ojo, cuando yo integré aquí, y lo hago de manera indefinida, entonces, como una integral indefinida, entonces aparece una constante integración. Pero resulta que la constante que aparece en este problema es y. Por lo tanto, la constante que aparece de este problema debe ser una función de y. ¿Ok? Bueno, para poder obtener esa constante de integración que aparece acá, entonces voy a utilizar la segunda ecuación. Entonces tomo esta y utilizo esta. Esta ecuación, nueva ecuación, derivándola con respecto a y me queda. Deriva parcial con respecto a y es igual a. En esta ecuación entonces me quedaría 4 medios. Entonces me quedaría 2x a la cuarta y al cubo. Más, al derivar x al cuadrado sobre 2 con respecto a y, eso me da 0. Recuerde que x es constante. Y más la derivada de y. Pero por otro lado, yo tengo, vamos a ponerlo aquí entonces, que la derivada parcial de f con respecto a y también vale esto. Entonces, uniendo esas dos ecuaciones, esas dos que están ahí, voy a obtener, voy a obtener una sola ecuación. Igualándolas, entonces me queda que 2x a la cuarta y al cubo más la derivada de g con respecto a y es igual a 2x a la cuarta y al cubo más y. Simplemente estos términos se simplifican y entonces nos queda que la derivada de g con respecto a y es igual a y, integrando con respecto a y, entonces nos queda que g de y, porque esto ya es en una variable, es igual a y al cuadrado sobre 2 más una constante. Qué bien. Entonces, lo que tengo yo entonces es el potencial F, es este, ¿sí? Y aquí tengo la constante de integración. Entonces, simplemente lo que yo hago es reemplazar la función en la función f la constante de integración. Y de esa manera entonces obtenemos el potencial f de x, y es igual a un medio de x a la cuarta, y a la cuarta, más x cuadrado sobre 2, más y cuadrado sobre 2, más c.
Bueno, salvo constantes, pues yo siempre quito la constante, ¿no? Porque cuando evalúo el potencial en el punto final me aparece la constante, menos la constante que aparece después restada en el potencial inicial, entonces esa constante desaparece. Entonces realmente la parte sustancial es la parte variable, que es esta. Entonces con esto es que ustedes van a o nosotros mejor, vamos a calcular el potencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a esos cálculos que acabo de hacer? Esos cálculos siempre van a ser exactamente los mismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, usualmente uno quita esta constante de aquí y aclara y hace la aclaración, coma, salvo constantes. Vuelvo, insisto, porque cuando calcula el potencial inicial menos potencial final menos potencial inicial, pues esa constante se anula. Entonces, esto salvo constantes. Bueno. Dicho esto, entonces, mis estimados jóvenes, vamos a poder calcular esta integral. Vamos a poder calcular la integral de línea del campo vectorial F. F punto dr. Como F es un campo vectorial conservativo que está evaluado entre una curva que está definida en el intervalo 0, 1, entonces esto va a ser igual al potencial final, que es F evaluado en R de 1, menos el potencial inicial, que es F evaluado en R de 0. Igual, R de 1, pues venimos aquí a la curva. ¿Cuánto vale R de 0 acá? R de 0, ¿cuánto vale? R de 0. R de 0 vale menos 1, menos 1, 0, ¿no? Correcto. ¿Y R de 1, cuánto quedaría? R de 1. Eso sería coseno de pi, que vale menos 1, ¿no? Menos 1. Con el menos, aquí me quedaría menos 2, ¿no? ¿Estamos? Y cuando t vale 1, me quedaría en la segunda componente acá, me quedaría seno de pi medios. Seno de pi medios, ¿cuánto vale? Seno de pi medios vale 1, ¿no? ¿Correcto, Dana? Sí, sí, señor. Entonces sería R de 1 menos 2, 1. Entonces aquí me quedaría F de menos 2, 1. Menos, ¿F de qué? Menos 1, 0. F de menos 1, 0. Y bueno, aquí ya vienen todos los cálculos. X vale menos 2. Entonces en el primer punto, bueno, ahí hay un factor común. Podríamos colocar esto todo como factor común. ¿Un medio de quién? Aquí daría menos 2 a la 4. Eso daría 16, ¿cierto? Esto haría en 16 por y, que vale 1, más 4 medios, porque me quedaría menos 2 al cuadrado, que es 4, más, bueno, ya quité el medios, ¿no? Más 4, aquí me quedaría más 1, ¿correcto? Y le restamos, ¿quiénes? El primer término y vale 0, entonces se anula. El primero y el tercer término se anulan porque y vale 0, y solo me quedaría el segundo, que es menos 1 al cuadrado, que es 1. Aquí me quedaría 1. Bueno, 16 más 4, 20, 21, y le resto 1, me quedan 20. Eso darían 20 medios, y entonces la respuesta sería 10, ¿no? Eso es todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí hemos adelantado ya varios temas sobre campos conservativos. Solo me quedaría hacer el ejemplo en 3 variables. ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Excelente. Bueno, teorema de la divergencia y el rotacional, esto ya lo hemos visto. El teorema del rotacional de Green. Profe, qué pena una pregunta. Cuente. ¿Podría ver otra vez la diapositiva en la que hicimos los cálculos de la integral? Para una cosa. ¿Dónde? ¿En cuál integral? Acá. Listo, gracias, profe. Ok. Aquí no están hechos los cálculos, pero para poder calcular esta integral, eso es cálculo de flujo, ¿no? Estoy haciendo nuevamente la integral de la componente del campo vectorial que define el campo de velocidad del flujo del fluido, y aquí es por unidad de longitud de arco, a lo largo del vector normal a la curva, por unidad de longitud de arco. El vector normal lo vimos, es igual a, si ustedes no se acuerdan de esto, vuelvan y revisen las notas, ¿no? ¿Sí? Les pido ese favor, ¿no? Bueno, entonces esto de cruz K permítame, yo miro una cosa acá. Uh-huh. Sí, este cruz K. Tengo que verificar que se cumpla la regla de la mano derecha, ¿no? Y esto se divide por la magnitud del vector tangente. ¿Sí? O la magnitud del vector tangente. Bueno. Y esto se puede probar, esto ya lo hizo. Esto se puede probar que es igual a y, menos x. Vuelvo y repito todos estos cálculos porque acuérdense que la magnitud del tangente es también la rapidez, ¿no? Porque a veces se olvida este asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? No le escucho bien. Lo que pasa es que en los apuntes dice que es y' de t menos x' de t. Entonces, Sí, se deriva eso. se me olvida aquí las derivadas, gracias. Se me olvida.
Estoy pensando sin las derivadas, gracias. Estoy tratando también aquí de acordarme de las formulitas. Es y' de t, coma, menos x' de t. ¿Estamos? ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces, cuando hacemos mejor n de s, acuérdense que la magnitud del tangente es lo mismo que la rapidez, ¿no? Entonces aquí me queda como y' de t menos x' de t. Esto es rapidez, ¿sí? Y ds es rapidez por diferencial de tiempo, y simplemente esto es igual a y' de t menos x' de t. Wow, eso me quedó feo. Voy a quitar este igual de acá. Y esto es igual a de y, coma, menos de x. Y entonces, ahorita entonces viene el producto. Yo supongo que el campo vectorial tiene componentes P, Q, como lo estoy diciendo acá. El campo de velocidades tiene componentes P, Q. Por lo tanto, cuando hago el producto o la componente de B a lo largo del vector normal unitario por la unidad de longitud de arco, esto simplemente es igual P, Q punto de y, menos de x, y aquí es donde aparece la fórmula diferencial, que es la que nosotros vamos a utilizar para calcular el flujo, menos q de x. Esa es la fórmula diferencial, y entonces nos queda a nosotros que la integral de línea a lo largo de la curva de b punto n ds es igual a la integral a lo largo de la curva de p por dy menos q por dx. Esta formulita son las que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo. Yo vuelvo, insisto, si ustedes no utilizan esta misma fórmula, pues les va a tocar, si utilizan la forma diferencial, les va a tocar repetir todo esto. Entonces la recomendación es no perdamos tiempo. Esto lo evitamos y simplemente nos vamos a calcular aquí la integral. Vamos a ver, aquí tengo algún ejemplo. Entonces, perdón. Vamos a utilizar calcular la divergencia y el rotacional de los siguientes campos vectoriales. Eso no me interesa. Entonces, por ejemplo, use el teorema del rotacional de Green para evaluar esta integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar este problemita. Vamos a mirarlo rápidamente. Bueno, aquí no tengo ningún problema de la divergencia. Ay, Dios. Estoy mirando por donde no es. Hermético, por favor. Bueno. Vamos a meter aquí esto.
Entonces, dicen que utilicemos el teorema del rotacional. Vamos a utilizar los dos teoremas para rápidamente lo planteo y ustedes hacen el resto. ¿Listo? Si utilizamos ¿qué dice el teorema del rotacional en forma diferencial? En forma diferencial, ¿qué dice el teorema del rotacional? Integral a lo largo de la curva de P de X más Q de Y es igual a la integral doble sobre la región D que encierra C. ¿De quién? ¿De quién? ¿Se acuerdan? Q de X menos P de Y. Muy bien. Por Diferencial de área. diferencial de área. Ahora, nos están diciendo aquí que este señor es un triángulo de vértices 0, 0, 1, 0 y 1, 2. Ok, vamos a plantear eso rápidamente. Entonces, vamos a poner esto por acá. Voy a decir que esto es 1, esto por aquí es 1, por aquí es 2. Esto es el origen, esto es 1, 0, y esto sería 1, 2. Esos serían los puntos que me definen la región donde yo voy a realizar mi integral, ¿no? ¿Estamos? Bueno, tal vez yo creo que esto merece como que lo aumentemos un poquito de tamaño porque está como un poco chico, entonces pongámoslo aquí un poquito más grande. Excelente. Muy bien. Entonces, la primera cosa que yo puedo observar es que la curva que limita a la región realmente es unión de tres curvas. C1, C2 y C3. Esto es X, esto es Y. Entonces, C, primero si yo lo hiciera con integral de línea, tendría que hacer tres integrales, porque la curva que limita a la región son tres poligonales. Entonces, esas poligonales las tengo que parametrizar cada una para calcular la integral doble. Y no se olviden, por favor, nos movemos en sentido contrario a las manecillas de reloj, es decir, orientamos la curva de manera positiva. En el caso de la primera curva, obsérvese, voy a hacerla simplemente por hacer un ejercicio. En la primera curva, en la parte inferior, X es la curva Y igual a 0, y hay que tener en cuenta que X varía de ¿dónde? X varía de 0 a 1. En la segunda curva, ¿cuál sería la ecuación? Segunda curva. Sería X igual a 1. X igual a 1. Y Y varía de dónde a dónde. De 0 a 2. De 0 a 2. ¿Sí? Y en la curva número 3, ¿cuál sería? X varía de 0 a 1 y Y de 0 a 2. Sí, pero ¿cuál es la ecuación? Me parecería a mí que es Y igual a 2X. ¿Sí o no? Y es igual a X porque... no, sí. Y es igual a 2X. ¿Sí o no? Sí, porque la pendiente vale 2. ¿Sí o no? Cambio en Y es 2, cambio en X 1, en el triángulo, ¿no? Y el intercepto, pendiente intercepto, y el intercepto es el origen, entonces es 2X. Pero pilas, X varía de dónde. Pilas con eso. X varía de dónde. ¿A dónde? Por la orientación podríamos decir que varía de 1 a 0. Correcto. Entonces, pilas cuando ustedes planteen estas integrales, ¿no? Pilas. O si no, nos vamos a meter en líos. ¿Ok? Obsérvese que como Y vale 0, aquí el diferencial de Y es igual a 0. Como X vale 1, el diferencial de X vale 0. Y como Y vale 2X, el diferencial de Y vale 2 veces de X.
Entonces, si yo digo que esta es mi integral, entonces tengo que hacer 3 integrales. La integral 1 es sobre la primera curva, que ¿cuánto sería? Integral, x varía de ¿dónde? X varía de 0 a 1, ¿correcto? X por y, pero y vale 0, ¿no? ¿Sí la ven aquí en la integral? X por y por dx, ¿correcto? Pero y vale 0, entonces me queda la integral, primera integral va a ser 0. X cuadrado por y cubo, pero y vale 0, entonces esa integral, la primera integral me vale ¿cuánto? La primera integral me vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, integral 2. Aquí es variación de y, ¿no? Entonces esta variación es y. ¿Y varía desde dónde? Bueno, tal vez para que nos acordemos después de esto y después no me estén regañando ustedes. Entonces digamos primero que la integral es con 0 a 1 por 0 de x y esto me da 0. La segunda integral es con respecto a y porque la variación es en y. ¿Y varía de dónde? 0 a 2. Ojo, es en y. ¿Sí? Y de x vale 0. Eso quiere decir que esta primera integral aquí vale 0. X cuadrado. ¿Sí? Pero x ¿cuánto vale? En la segunda curva. X vale 1, ¿sí o no? Entonces 1 por y al cubo me da y al cubo por de y. Esto me da un cuarto de y a la cuarta evaluada entre 0 y 2. Eso me da 16 cuartos, ¿no? La respuesta es 4. Dana, porfa, me revisa los cálculos, ¿sí? Sí, profe, sí, señor. Bueno. A ver si yo les copio este pedacito aquí. Úpale, úpale. Cancel. Vamos a hacerlo así, 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 a ver cómo me queda bonito. Para que ustedes me entiendan estos cálculos, ¿no? Vamos entonces a hacerle tercera integral, pero bueno, antes de eso vamos a pegar aquí a este señor, pero antes vamos a... Es que tengo por ahí unas cosas que no me gustan, que se me ven todas feas. Hecho. Vamos a poner igualmente una página adicional aquí. Entonces vamos a poner esto por acá. Y entonces aquí iría la tercera integral. Ojo, en la tercera integral, ¿y vale cuánto? Y vale 2x y x varía de 1 a 0. Ojo, integral 3, ¿igual a cuánto? La variación es en x, ojo, y x varía de dónde? Es decir, aquí tiene que aparecer un dx. ¿X varía entre quién? De 1 a 0. ¿De quién? De x por y, que vale 2x por de x más x cuadrado. X cuadrado, disculpe, yo borro este de x de acá. X cuadrado por y al cubo, pero y vale 2x. Eso sería entonces 2 al cubo es 8 por x al cubo, que es x al cubo, valga la redundancia, y por, perdón. ¿Esta integral es con respecto a quién? ¿Esta integral es con respecto a quién? Con respecto a x, ¿cierto? Y Sí, de profe. y vale 2 veces de x. Perfecto. Ahí estamos listos. Entonces esto me queda menos, primero que todo, de la integral entre 0 y 1. Aquí me quedaría 2x cuadrado más 16x a la 6. 3 más 2, 5. No, 3 más 2, 5. Estaba adicionando una x. X a la 5, a la 15, 5 por, y aquí me quedaría x. Bueno, estas integrales como son entre 0 y 1, esto es muy chévere de evaluar. Esto es entonces
la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y x al cubo sobre 3. Ahora entre 0 y 1 es un tercio, entonces esto aquí sería 2 tercios más la integral de x a la 5 es x a la 6 sobre 6 y eso evaluado entre 0 y 1 me da un sexto, entonces esto aquí daría 16 sextos. Entonces, jóvenes, mire todo el camello que nosotros tenemos que hacer para poder calcular esta integral de línea. Entonces, vamos a ver si esto me permite copiarlo, ¿no? Esta integral la podemos resolver entonces, como decíamos acá, con una sola integral. Con esta integralita que está aquí, copy. Entonces vamos a tomar en cuenta primero, vamos a calcular esta misma integral, pero entonces ahorita vamos a tomar nuestra región de integración, que es esta. Si algo no da, las dos integrales deben dar el mismo resultado, y si no da es porque definitivamente algo, mis doctores, nos quedó mal. Bueno, me va a tocar volver espera un momentico, que es que aquí hay algo que, eso era lo que yo quería hacer. Entonces vamos a calcular esta integral, pero ahorita vamos a utilizar, entonces ahorita si vengo y copio este caballerito de acá, es la región de integración, vamos a mirarlo, pero como una integral doble. Entonces aquí está, región de integración, entonces mi dominio, pues es muy sencillo verlo, eso lo mejor que la miro es para calcular la integral doble, entonces la mido como una región tipo 1, me muevo de abajo hacia arriba y proyecto abajo y encuentro con eso que los valores de x están entre 0 y 1 y que los valores de y están por abajo con la curva y igual a 0 y por arriba con la curva y igual a 2x. Entonces los valores de y oscilan o varían entre la curva y igual a 0 y la curva y igual a 2x. Entonces, señores, ahorita entonces esta integral la escribimos como la integral doble sobre d. En este caso, ¿cuánto vale p? P vale, miren la integral, ahí está. P vale x por y q vale x cuadrado y al cubo. Entonces, al derivar a q con respecto a x, entonces esto nos da 2x y al cubo, y al derivar a p con respecto a y, esto me queda x, y aquí me queda por diferencial de área. Y esta integral es una integral doble, como ya la hemos visto, la integral x varía entre 0 y 1, y varía entre 0 y 2x, 2x y al cubo, menos x, aquí me quedaría de y aquí me quedaría de x. Esa integral la pueden calcular y de hecho lo pueden hacer en el examen final y en los exámenes que nos restan lo pueden hacer con máxima. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Obsérvese que aquí solo hacemos una integral. Anteriormente nos tocó hacer 3 integrales. Y si nuestros resultados están bien, pues esas dos respuestas deben estar exactamente el mismo resultado. Bueno, jóvenes, ese es el tema del día de hoy. Prepárense, por favor, para la próxima clase. Entonces estaríamos hablando de integral de superficie. El día de hoy yo les publico los materiales para que ustedes tengan material con que trabajar. Igualmente, este fin de semana les voy a publicar un taller de talleres relacionados con este tema. Por favor, que les recomiendo. En el taller que voy a ubicar esta semana vienen problemas con cálculo simbólico. Entonces, en ese tipo de problemas, por favor, pendientes ustedes, porque la anotación de máxima se la tienen que aprender, porque las respuestas se manejan de esa manera, ¿no? Y si ustedes no están familiarizados con esa anotación, pues vamos a estar vaciados. Aquí les muestro un ejemplito de ese tipo de preguntas. Por ejemplo, obtenga la derivada de la siguiente integral, ¿sí? Entonces, ahí les escribo mi respuesta, ¿no? Esa anotación de máxima, obsérvese que la escribe
A usted la tienen que escribir de esa manera, como escriben máxima, y después cuando someten la respuesta, entonces mire, efectivamente su respuesta es correcta porque efectivamente le haría esta función, es esa. ¿Listo? Entonces vamos a tener este tipo de problemas con cálculo, con notación simbólica en nuestros problemas de Moodle. Entonces, por favor, revisen la notación de máxima para que cuando vengan estas cosas, observen la notación de seno. Yo no escribo seno de X, escribo sin, cosine, que es la otra. Esa es la notación en inglés de esa. SQRT, square root, para la raíz cuadrada, log, que es logaritmo natural, LOG. Bueno, todo esto tienen que tenerlo presente para que puedan resolver este tipo de problemas que les voy a poner en ese taller.